El fin de este video es contar por qué hubo un golpe de estado tras otro, por qué uno gestó a Perón y por qué otros quisieron derrocarlo. Voy a empezar con los conservadores, luego con los radicales, después con el peronismo y por último con el antiperonismo, llegando hasta la muerte de Perón. Y la razón es porque nadie sabe exactamente qué es el peronismo y mucho menos se habla cuáles eran los conflictos entre unos y otros. Obviamente les dejo todos los links en la descripción, toda de Wikipedia. Cualquier duda, consulta o lo que sea, insulto, abajo, ¿sí? Y recuerden suscribirse, darle like y compartir. Y si les gusta esto, suscríbanse, que es gratis. Así que empecemos. Primero voy a señalar cuál es el método que seguí, ¿sí? Por lo menos para hacer una línea más o menos comparativa, fácil de cómo van a ir saltando de un tipo de políticas a otra, ¿sí? Y por cuál era el punto de conflicto particular. Inventé dos líneas para esto. Una que va a ser la A, la que tiene que ver con las políticas comerciales que iban a tener en el plano económico, siendo capitalista las más abiertas al mundo, donde el Estado promovía mejores negocios para las empresas extranjeras como con otros países. Por otro lado estará una política más nacionalista donde el Estado pone por encima la producción nacional y el autoabastecimiento. Obviamente acá no voy a hablar del liberalismo porque siempre era un Estado interviniendo. La línea B la dividiremos en izquierda y derecha, siendo la izquierda la que promueva la revolución del proletariado interviniendo las empresas para dicho fin, mientras que la derecha proponía también intervención de las empresas, pero para favorecer a la nación. Como notaron, toda esa intervención estatal, pues era lo que la mayoría de los países se usaba y poco se hablaba de la libertad individual, ya que en las calles ni se hablaba y a los políticos tampoco le convenía. Si bien ya había teóricos liberales, pero vamos a hablar de lo que pasó y no de lo que podría haber sido. Vamos a empezar con los conservadores, ¿sí? En la línea A lo vamos a poner como capitalistas y en la línea B como de derecha, ya que buscaron negociar con Gran Bretaña para la instalación de vías férreas, siendo la más extensa que tuvimos nunca en el país. Leyes como la escuela laica y la ley Sáenz Peña mostraban cómo este gobierno quería modernizarse. Asimismo, Argentina competía en comercio contra Estados Unidos y Gran Bretaña, sobre todo en su PBI. Pero el ascenso de Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical generó problemas, ya que comenzó en una línea A más nacionalista, creando YPF, controlando tarifas de los trenes británicos y creando la red ferroviaria nacional. En la línea B atendió a la izquierda. Esto hizo caer en crisis al país, inflación, pérdida de trabajo, PBI decayendo. Entonces le hacen un golpe a los militares con la ayuda de una parte de la UCR, que eran la UCR intransigente o antipersonalista, contraria a Yrigoyen. Este golpe fue comandado por José Félix Uriburu, quien en la línea A también era nacionalista, pero en la B era de derecha, girando sus políticas para beneficiar a la nación antes que al proletariado. Resumen, todo sigue igual. Radicales intransigentes, detergentes, forzados por la continua crisis, llaman a elecciones en 1932, ganando Agustín P. Justo, quien formaba parte de la UCRI, de línea A capitalista, línea B de derecha. Hicieron muchas obras públicas, la ley de coparticipación y creó el Banco Central Argentino e intentó prohibir el Partido Comunista. Tras muchas crisis, llega el gobierno de Roberto M. Ortiz, también de la UCR intransigente. Si bien duró muy poco porque murió, enfrentó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en la que mantuvo la neutralidad del país, ya que comerciaba con Estados Unidos y Gran Bretaña. Así que su política fue capitalismo de derecha como la de Justo. Al morir de diabetes, lo sucede Castillo, por un año, perteneciente al Partido Demócrata Nacional Concordancia, quien siguió más o menos con las mismas políticas y la neutralidad de la guerra. Revolución del 43. Como las cosas cambiaban, pero en términos generales se seguía mal, el pueblo exige otro golpe de Estado. Y esta vez fueron Pedro Pablo Ramírez y luego Edelmiro Farrell. Ellos se adjudicaban con terminar con la década infame, periodo en donde supuestamente los gobiernos democráticos eran títeres del gobierno anterior de facto, que no estoy muy segura de que así sea, ya que Uriburu, Justo y Ortiz
tuvieron políticas bastante diferentes uno de otro. En fin, el nuevo gobierno de facto era de una línea de corte nacionalista. Esto a Estados Unidos y Gran Bretaña les cayó mal, ya que eran nacionalistas y de corte anticomunista. Recordemos que en esa época Estados Unidos y Gran Bretaña estaban aliados a la Unión Soviética en contra de los alemanes, y además veían que tampoco cambiarían su posición neutral en la guerra. Así es como pusieron un bloqueo, ya que comerciábamos con ellos. Ahí es donde aparece la figura de Juan Domingo Perón, quien en 1943 viaja a Estados Unidos para convenir una declaración de guerra a Alemania y Japón, el cese del bloqueo, el reconocimiento por parte del gobierno americano del gobierno argentino y su adhesión a lo que sería posteriormente las Naciones Unidas, la Conferencia de Chapultepec, que aparece como que Perón sería el primer cipayo o vendehumo, no lo sé. Volvamos a la política de gobierno militar. En la línea A eran de corte nacionalista, ya que veían las negociaciones que mantenía Argentina con Estados Unidos y Gran Bretaña como desfavorables para el país. Por la línea B eran de derecha, o sea que creían que a través de la fuerza podían imponer a las empresas que elaborasen productos sustituyendo a las importaciones. Pero los sindicatos, que eran mayormente comunistas y anarquistas, junto con la Unión Cívica Radical y los radicales intransigentes, pedían que escucharan los reclamos de la clase obrera. Perón conocía este problema y también lo que creía la solución. En 1939, Perón ya había viajado por toda Europa, ostentando el cargo de mayor y perteneciente al Estado Mayor General del Ejército. En uno de estos viajes, que fue a Italia, conoció personalmente a Benito Mussolini, quien había utilizado a los sindicatos como un órgano más del Estado. Perón tenía la fórmula: intervenir los sindicatos, darle lo que pedían a los trabajadores y reproducir el culto al líder. Así Farrell le da, con la resolución 30.655/44, el control del sistema de salud a los sindicatos. En octubre del 44, Perón pasa a estar en el Departamento Nacional del Trabajo y llama a los principales sindicalistas para que estén en los puestos más importantes del departamento. Entonces empezaron a presionar a las empresas con el convenio colectivo de trabajo, otra de las ideas de Benito Mussolini. En ese mismo año da su primer discurso donde comunica el régimen jubilatorio para empleados de comercio junto al secretario del sindicato, el socialista Ángel Borlegui. Ya Perón, como vemos, mezcla nacionalistas con comunistas, tanto que hoy se disputan cuál es el verdadero peronismo. Pero acá vemos que el verdadero peronismo es el que intenta comprar voluntades para hacerse con el poder. Así Perón gana popularidad y, preocupado por esto, los militares, quienes habían apoyado la revolución del 43, veían cómo legalizaban el comunismo, sacaban interventores provinciales de corte anticomunista y ponían a socialistas. También notaron las intenciones de crear un líder populista como Irigoyen. Se sentían profundamente traicionados, así como el espíritu de la revolución. Entonces decidieron el 12 de octubre detenerlo. Sin embargo, el 17 lo tuvieron que liberar por la presión ejercida de distintas fuerzas sociales. El 24 de febrero de 1946, Perón es electo presidente. Perón. En la línea A lo ubicaremos como nacionalismo, rol preponderante del Estado y papel central en la industria nacional. Se renacionalizaron el Banco Central y todo depósito en bancos privados y públicos se nacionalizaron. No lo digo yo, lo dice Wikipedia. La activa participación del Estado en la actividad económica, sumada a la política salarial distributiva y a la recapitalización de la industria que, más por problemas de oferta que de regulaciones, habían estado imposibilitadas de equipararse durante todo el periodo de guerra, presionaron sobre la demanda global, que creció a una tasa desproporcionadamente más alta que la oferta, provocando un explosivo aumento de las importaciones. Este hecho implicaría el nacimiento de la alta inflación en Argentina. En 1946 crearon el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, IAPI. En 1947 el Plan Quinquenal, subsidios a la industria pesada para sustituir importaciones. En 1948 la nacionalización de los ferrocarriles de capitales británicos.
y la creación de ferrocarriles argentinos, al igual que Irigoyen. En 1950 crean la Comisión Nacional de Energía Atómica, sí, cuando empezaba la Guerra Fría. Desarrollaron el avión Pulqui y el Justicialista del Aire. Y viene más, que fue creado por Kurt Tank, ingeniero de la Alemania del Tercer Reich. Sí, yo también me caí de culo. En el segundo mandato ya las cosas iban mal. Déficit fiscal, recesión, retenciones, expropiaciones, economía cerrada y censura. En la época de Farrell había vuelto a implementar la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, pero Perón la saca en el 54 después de que los religiosos se quejaran de que el libro de Evita, La razón de mi vida, sea de lectura obligatoria. Es entonces que crea el estatuto para el personal docente de los establecimientos de enseñanza privada y el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, para darle los mismos derechos a los docentes privados que ya gozaban los públicos, aunque todos sabemos que era puro adoctrinamiento, con la misma bajada de línea y poder joder la vida a los religiosos. Ahora sí, en la línea B, si bien ante el pueblo se presentaba como de izquierda, en sus fueros internos la derecha se hacía notar. Eran utilizadas las empresas a favor del Estado, y para tener calmados o distraídos a los socialistas, les hacía creer que las medidas eran para favorecerlos a ellos, frente al capitalista burgués, que en realidad era solo un esclavo de Perón. El 4 de julio de 1947, disparan con ametralladoras a un taxi, donde iba el sindicalista de la carne, Reyes, que formaba también parte del Partido Laborista. En ese momento salía de su casa, resultó mal herido. En el 48 lo detienen acusándolo de planear un asesinato a Perón. En octubre de 1947, la masacre de Rincón Bomba al pueblo Pilagá de Formosa termina con muertes que se estiman en los 1000. 5 de agosto de 1948, expulsan al diputado por voto peronista Ernesto San Martino de la UCR por supuestos dichos racistas al referirse a los peronistas. Esta mentira no se pudo sostener más. Crisis económica, crisis social, sumada a la Guerra Fría, donde Estados Unidos no iba a permitir ni tolerar nada que fuera cercano a sus viejos enemigos, la Unión Soviética. Golpe del 55. El golpe no fue gestado de un día para el otro. Con el reclamo de casi todos los sectores que no fueran peronistas, como la UCR intransigente, demócratas, anarquistas, cristianos, todo el mundo pedía un nuevo golpe. En 1953, el capitán de fragata Paz quiso bombardear Casa Rosada con Eduardo Leonardi, pero este hizo caso omiso. El 15 de abril de ese año detonaron 2 bombas en un acto de la CGT, quienes respondían a Perón en Plaza de Mayo. En julio de 1954, quisieron detener a Perón en un barco durante los festejos de 9 de julio. El 16 de junio de 1955 ocurre el bombardeo a Plaza de Mayo, así como el edificio de la CGT y la residencia presidencial. Todo esto Perón sabía por qué ocurría. Querían su renuncia, pero el viejo se negaba a jubilarse. Entonces militares y civiles se cansaron y planearon detenerlo. El 16 de septiembre de 1955 se inicia finalmente el golpe de Estado. Comienza en Córdoba con Eduardo Leonardi. El día siguiente se levanta a Río Colorado, en Bahía Blanca y en Mar del Plata. Todo esto en regimientos y similares. El 19 del mismo mes, cuando creían que los leales a Perón podían revertir la situación, las Fuerzas Armadas, con Rojas, llega a Potón Escalada y lanza un ultimátum. Si Perón no renuncia, bombardearían Buenos Aires y la destilería de petróleo de La Plata. Y como en las películas, para demostrar que se hablaba en serio, bombardearon la destilería de Mar del Plata. Finalmente Perón renuncia, dicen para evitar una guerra civil. Pero si así fuera, ¿por qué 2 meses después de que se bombardeó Plaza de Mayo saliera su discurso: cada uno de los nuestros que caiga, caerán 5 de ellos? A mí me pinta que no le importaba una guerra civil, sino que renunció cuando tenía los cañones apuntándole a la nuca. Acabo de ir un poco más rápido. Nuevo golpe militar, autodenominado Revolución Libertadora, podríamos encuadrarlo en la línea A como capitalista, ya que sacaron todos los controles de cambio, dejan de intervenir el comercio exterior, se desarma la IAPI y privatizan los depósitos bancarios. Pero también puede ser que todo esto
haya simplemente sido para borrar el peronismo del mapa. Eso sí, en la línea B lo podemos encuadrar en la derecha, supeditando las empresas a los fines que ellos querían, que hasta acá era simplemente limpiarlos de todo peronismo. Por ejemplo, restringir el derecho a huelga. Recuerden que los sindicatos estaban infestados de peronistas, pero pueden llegar a un acuerdo con la CGT. Hasta acá estuvo Eduardo Lonardi, quien fue destituido por Pedro Eugenio Aramburu por creerlo demasiado peronista. Ahí es cuando se derrogan todas las medidas sociales y laborales de Perón. Crean la CIDE, Secretaría de Información del Estado, y la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, DIPBA. Como el Banco Central tenía déficit, pidieron un préstamo al FMI, aumentaron salarios, subieron impuestos, pusieron cepo cambiario, se devalúa. La emisión pasa de 3.165 millones a 5.904 millones de 1956 a 1957. A pesar de que metían presos a más de 40.000 personas en Capital Federal por año, los conflictos no paraban. Así que mal económicamente, socialmente, llaman a elecciones nuevamente, pero con el peronismo proscripto. Gana Arturo Frondizi en 1958, de parte de la UCR intransigente, quien era acusado de haberse reunido con Perón, aunque yo creo más que fue para calmar las aguas, de línea A capitalista y de línea B de derecha, pero mucho más tranquilo. Tanto en el gobierno de facto como en el gobierno constitucional, los atentados de parte de los peronistas no cesaban. Frondizi vuelve a darle personería gremial a los sindicatos, pero con el peronismo proscripto y la CGT intervenida. En total tuvo 1.566 atentados, tanto de parte de los peronistas como la izquierda y la derecha. Uno de esos atentados ocurre en marzo de 1960 al capitán del ejército David René Cabrera, planeado por Alberto Campos, del Partido Justicialista. Así se hace otro golpe, poniendo a Frondizi preso, pero la Corte Suprema se adelanta y designó a José María Guido, quien era presidente provisional del Senado, como presidente de la República. Este gobierno quiso estar con Dios y con el diablo. Por un lado contrajo la masa monetaria, por otro subió los impuestos. Así se resistió hasta que llegaron las elecciones y gana Arturo Humberto Illia, de la UCR. A Illia lo pondremos en la línea A, en el nacionalismo, pero muy leve, y en la línea B de derecha. Antes los militares se dividían en colorados, antiperonistas y anticomunistas, y los azules del peronismo sin Perón. Illia estaba alineado con los colorados, fomentó la industria nacional y aumentó el gasto en educación. Al reverendo pedo, porque le hicieron un nuevo golpe de Estado en el 66 por los azules, comandados por Juan Carlos Onganía. Onganía era de la línea A capitalista, porque tomó medidas para liberar los mercados y facilitar el camino para la llegada de importantes inversiones extranjeras, mientras que en la línea B era de derecha, ya que congelaron salarios y devaluó un 40%. Fueron suprimidos los derechos gremiales, reprimidas las huelgas y toda actividad obrera. Perón estaría aplaudiendo todas estas medidas desde Madrid, al lado de su amigo Francisco Franco. En esto también ocurre la Noche de los Bastones Largos, donde reprimieron manifestantes universitarios que pedían la independencia de este organismo. En 1969 ocurre el Cordobazo. Piden aumentos de salario, paritarias y renovación del convenio colectivo de trabajo, libertad y democracia sindical. En 1970 ocurre el asesinato de Aramburu por el grupo Montoneros. El 27 de agosto también Montoneros asesina al sindicalista José Alonso. Ya nada podía parar la matanza. Con Alejandro Agustín Lanusse siendo parte del gobierno de facto y tras la tragedia de Trelew, se profundiza el accionar de organizaciones armadas clandestinas, como el ERP, Montoneros y FARC. Perón alentaba a todos estos grupos, ya que creía que de esta manera su vuelta a la Argentina era inminente. Elecciones. Se le permite al peronismo participar, pero no a Perón, ya que con la excusa de que no había estado en el país durante tantos años, no podría participar. Gana Héctor José Cámpora, del Frente Justicialista para la Liberación Nacional, Frejuli, que era el peronismo. Y como vice asume Vicente Solano Lima, que era conservador antiperonista.
Si te sorprende, no sos argentino. Asume el 25 de mayo de 1973 y ese mismo día militantes revolucionarios asaltan cárceles para liberar a sus compañeros, liberando así también a otros presos. El 27 firma la ley 20.508 declarando la amnistía tanto para grupos revolucionarios como a militares que hicieron el golpe. El ERP reconoce el 30 de abril a Cámpora como el nuevo presidente, representante de la voluntad popular, y declaran que no atacarían a su gobierno siempre y cuando éste no los atacara a ellos. Pero declararon también seguir combatiendo militarmente a las empresas y fuerzas armadas contrarrevolucionarias. FARC y Montoneros, en cambio, suspendieron la lucha armada, pero sin desorganizarse. El 30 de abril, el ERP asesina al almirante Hermes Quijada por la masacre de Trelew. Por eso se intentó la amnistía tanto a grupos revolucionarios como antirrevolucionarios. Vuelta de Perón. El 15 de junio de 1973, Cámpora viaja a España para hablar con Perón, pero este no lo recibe, acusándolo de falta de decisión por favorecer a los provocadores. Sin embargo, aparece en la cena de gala que Franco le hace en su honor a Cámpora. Mientras en Argentina había dos bandos peronistas, uno de izquierda, marxista, leninista, guevarista, y por el otro lado estaba la derecha del peronismo, que moraban los sindicatos. Por ejemplo, en la CGT estaba José Ignacio Rucci, mano derecha de Perón. Rucci había declarado en junio que estaba en contra de todos los imperialismos de izquierda cuando le pidieron un brindis por el Che Guevara, masacre de Ezeiza. Según Horacio Berbisky, sí, el de vacunatorio VIP, cuando escribió en 1985 sobre el tema, contó que salían ambulancias del Ministerio de Bienestar con armas. El ACA, Automóvil Club Argentino, prestó los servicios de comunicación y el Centro de Operaciones tomó el control de los caminos. La UOM, Unión Obrera Metalúrgica, y la UOCRA, Unión de la Construcción, ocuparon el vecindario y tenían hombres armados en los árboles. Los de Osinde, Jorge Osinde, quien era subsecretario del Ministerio de Deportes, quien se encargaba de la seguridad de Ezeiza, en conjunto con la CNU, Concentración Nacional Universitaria, revolucionarios de derecha, ocuparon el palco y escondieron fusiles entre los instrumentos de la sinfónica que tocaría ese día. Cuando la juventud peronista, FARC y Montoneros se acercaron, desde el palco empezaron a disparar. En el Ministerio de Bienestar Social, de donde salían las ambulancias, estaba José López Rega, quien creó y coordinó la AAA para combatir a los revolucionarios de izquierda peronista. El 25 de septiembre de 1973 vendría la revancha. Un grupo comando asesina a Ignacio Rucci en el barrio de Las Flores con 23 disparos. Días antes Perón había ganado las elecciones. ERP salió a decir que ellos no habían sido. Pero Montoneros, mientras tanto, guardó silencio, hasta que en 1975 sacó un comunicado de prensa y nombraban a la muerte de Rucci como parte de los ajusticiados. El 11 de mayo de 1974, el padre Carlos Mujica es asesinado, según testigos, por miembros de la AAA. El 19 de enero del 74, ERP había atacado la guarnición militar de Azul. Murieron 3 personas y capturaron al teniente coronel Jorge Ibarzábal, asesinándolo 10 meses después. El ERP tuvo 3 bajas y 2 desapariciones. Perón culpó al gobierno de Buenos Aires y ordenó una reforma del Código Penal para perseguir el terrorismo. Luego asignó a Alberto Villar, cabeza de la AAA, como subjefe de la Policía Federal. El 1 de mayo, en el Día Internacional del Trabajo, hablaría Perón y ahí mismo aparecieron grupos de izquierda para presionarlo, al grito de «¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular». Perón los llamaría estúpidos, imberbes e infiltrados. Perón muere el 1 de julio de 1974. Queda a cargo su esposa María Estela de Martínez, Isabelita, quien ejercía como vice. El 24 de marzo del 76 ocurre el último golpe de Estado en Argentina, el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Gracias por ver hasta el final.
Como conclusión, el peronismo sedujo, mintió y violentó, usando la miseria y los reclamos del pueblo como arma, no solo para llegar al poder, sino también para perseguir a quienes no siguieran los caprichos del líder. Increíblemente, la extrema izquierda, que fueron echados de la plaza, siguen apoyándolos, porque saben que la mentira sirvió para obtener el poder. Mintieron, mienten y mentirán. Eso es el peronismo.